Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de las Cortes de Apelaciones y ministros de fe y a los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el Acuerdo de Pleno de fecha 14 de abril, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión ante esta Corte Suprema desde las Cortes de Apelaciones respectivas. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Prestarán juramento los postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Johan Eric Ramírez Guastavino. Pablo Antonio Tape Anaur. Francisca Adriana Bedia Aguilar. Licenciada y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. A continuación, prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Víctor Alejandro Álamos Rubilar. Mauricio Javier Astudillo Lantadilla. Miguel Hugo Chacón Ceballos. Angélica del Pilar Cortés Godoy. Gustavo Osvaldo Espinosa López. Valeria Alejandra Muñoz Gálvez. Luis Nicolás Peña Valenzuela. Ana María Piña Dinamarca. María Fernanda Pizarro Rodríguez. Miguel Ángel Quintero López. Maximiliano Andrés Ramírez Moyano. Paz Andrea Reyes Herrera. María José Reyes Vera. Luis Felipe Smith Delgado. Paulina Emi Suárez Alarcón. Morín Alison Torres Silva. Carolina Fernanda Vega Pérez. Karen Paola Villaseñor Alarcón. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Prestarán juramento los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Talca. Marí Fernanda Campos Aguirre. Nicole Isidora Castillo Fuentes. María Jesús González Vázquez. Juan Ramón Mondaca Bendaño. María Soledad Núñez Maldonado. Judith Francisca Oyarzún Cuevas. Carolina Andrea Paredes Villegas. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Finalmente, prestarán juramento los postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de Concepción. Leandro Humberto Cid Cancino. Jessica Lorena Flores Sea. Alan Christian Johnson Garrido.
Miguel Ángel Muñoz Zambrano, Marco Antonio Oróstica Mella, Camila Ignacia Rivera Millán, Alejandro Mario Yáñez Abuter. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos este logro. Pueden tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Guillermo Silva Gundelach, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, señoras y señores, nuevas abogadas y nuevos abogados, a partir del año 2001, cada 20 de junio se celebra en todo el mundo el Día de los Refugiados. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer esta fecha de conmemoración en el marco de la celebración de los 50 años de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, en la que se establecieron los principios fundamentales para la protección internacional de las personas refugiadas. Casi 70 años después de que se adoptara este instrumento, el problema del desplazamiento forzado de personas continúa siendo un tema de especial preocupación para la comunidad internacional, ante la urgencia de dar respuesta a las necesidades de protección de un gran número de personas reconocidas como refugiadas, otras solicitantes de asilo y también numerosos desplazados internos. En el contexto de la crisis sanitaria que estamos viviendo, producto de la pandemia del COVID-19, los Estados debieran seguir haciendo todos los esfuerzos requeridos para proteger a los más de 70 millones de personas en el mundo que se han visto obligadas a desplazarse, ya sea como consecuencia de conflictos bélicos, crisis políticas y sociales y los efectos adversos del cambio climático a nivel global. En particular, los Estados tienen el desafío de garantizar acceso a prestaciones de salud a este grupo de la población, cumpliendo con su deber de prevenir y sancionar todo tipo de discriminación, discursos de odio y xenofobia que tienden a acentuarse en este contexto. Ya en 1951, Hannah Arendt, en su libro Los orígenes del totalitarismo, señalaba que los desplazamientos masivos de personas, como consecuencia de las medidas adoptadas por regímenes totalitarios que surgieron a comienzos del siglo XX, hicieron evidente que el reconocimiento universal y formal de los derechos humanos resultaba insuficiente para proteger a las personas desplazadas que carecían de una comunidad política que los amparara y les garantizara estos derechos. En este sentido, precisaba que lo novedoso de esta realidad no era la pérdida del hogar, sino la imposibilidad de encontrar uno nuevo, frente a la negativa de los Estados de acoger a las personas desplazadas. A su vez, en este texto agrega que la mayor tragedia para las personas desplazadas no era que fueran privados de la vida, de la libertad, de perseguir la felicidad o exigir la igualdad ante la ley y la libertad de opinión, fórmulas que fueron designadas para resolver problemas dentro de las comunidades dadas, sino que ya no pertenecían a ninguna comunidad en absoluto. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 se adoptó justamente frente a esta necesidad de otorgar protección y acoger a millones de personas desplazadas provenientes de Europa
luego de que concluyera la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, este instrumento restringía su alcance a las personas desplazadas que provenían del continente europeo. Más de 15 años después de su creación, mediante la adopción del Protocolo de 1967, se eliminó esta restricción geográfica y la protección se tornó universal. La Convención de 1951 garantiza derechos fundamentales básicos a todas aquellas personas que, debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenecía a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad o de origen y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. También este instrumento consagra el principio de la no devolución, hoy reconocido como una norma internacional que prohíbe a los estados expulsar o devolver en frontera a los solicitantes de asilo y refugiados a un país en el que su vida o su libertad peligre. Nuestro país ratificó la Convención sobre el Estatuto de Refugiados recién en el año 1972, ante la necesidad de otorgar protección a miles de personas exiliadas de otros países de América Latina en el contexto de la inestabilidad política que predominaba en la región. Posteriormente, después del 11 de septiembre de 1973, muchos chilenos se vieron beneficiados de este tipo de protección en otros estados, contando con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para ser trasladados e integrados en los países de acogida. Casi 40 años después de ratificado este instrumento, Chile consagró en su normativa interna esta protección mediante la promulgación de la Ley 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados, promulgada en el año 2010. Esta ley recoge las obligaciones contempladas en la Convención de 1951. Considera la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena de 1984, siguiendo el ejemplo de otros países de Latinoamérica, y además incorpora distintas recomendaciones efectuadas por el ACNUR relativas a las garantías mínimas del procedimiento de determinación de la condición de refugiados que el instrumento internacional no consideraba. También esta normativa establece disposiciones aplicables a sujetos de especial protección, como personas víctimas de violencia sexual o por motivos de género y niños, niñas y adolescentes no acompañados. Pese a los importantes avances que incorpora esta legislación, la efectiva protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Chile sigue representando un desafío para nuestro país, particularmente por las dificultades en el acceso al procedimiento de determinación de la condición de refugiados, la demora en la tramitación de las solicitudes, junto con las dificultades en el acceso a prestaciones sociales y de salud que sufre este grupo de personas. De acuerdo a las cifras de ACNUR, en Chile residen más de 2.000 personas calificadas como refugiadas, mientras que más de 12.000 solicitudes se encuentran pendientes de calificación. A su vez, 200.000 personas migrantes, mayoritariamente venezolanas, sin ser calificadas como refugiados, han sido considerados como sujetos de especial protección, atendidas las difíciles circunstancias en las que estas personas han debido abandonar su país de origen. Frente a esta realidad, el Poder Judicial y todos los actores que contribuyen a la correcta administración de justicia, entre ellos ustedes, futuros abogados y abogadas, tenemos un importante rol que cumplir. El acceso a la justicia es uno de los derechos esenciales que deben ser garantizados a todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y es una herramienta fundamental para asegurar que todos sus demás derechos sean respetados. Las personas que intentan ingresar a nuestro país en calidad de refugiados tienen el derecho al acceso a un justo y racional procedimiento de calificación de su condición, que cumpla con las garantías mínimas de debido proceso que establece nuestro ordenamiento jurídico
para determinar si sus pretensiones son justificadas. El respeto de estas garantías mínimas permite asegurar a su vez el respeto al principio de no devolución de los solicitantes de asilo que huyen de situaciones de persecución y violencia generalizada, entre otras causas de desplazamiento forzado, para que éstas puedan ser demostradas. Así lo han reconocido también nuestros tribunales superiores de justicia, al acoger recursos de protección y amparo de personas solicitantes de asilo, cuyas peticiones no fueron acogidas a tramitación al considerarse infringido el principio de legalidad y el derecho a la igualdad ante la ley de estas personas. Tal como miles de compatriotas chilenos fueron recibidos y acogidos con generosidad en otras latitudes en nuestro pasado reciente, hoy la realidad nos obliga a repensar cómo podemos afrontar los desplazamientos forzados de mejor manera, siempre teniendo como premisa el respeto a la dignidad humana de quienes llegan a nuestro territorio, valor fundamental que debiera cimentar todo nuestro ordenamiento jurídico. Hoy, más que nunca, bajo los efectos de la pandemia y la crisis sanitaria que nos afecta, el cierre de las fronteras no puede significar la desprotección de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Por el contrario, este escenario nos lleva a efectuar mayores esfuerzos para garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones consagradas en el derecho internacional de los derechos humanos y de refugiados, previniendo y sancionando acciones y omisiones que afecten los derechos de todos sus habitantes, incluidas las personas refugiadas y solicitantes de asilo. En este contexto, los invito a ustedes, nuevos abogados y abogadas, a reflexionar sobre estas materias y contribuir en el abordaje de estos nuevos desafíos para garantizar de manera efectiva el ejercicio de los derechos fundamentales de todos y todas quienes habiten nuestro territorio, incluidas aquellas personas que carecen de la protección de su estado de origen. Finalmente, quisiera felicitar a cada uno de ustedes por cumplir con esta etapa en su formación como abogados y a todos sus familiares y amigos que lo han acompañado en este camino. Muchas gracias. Señores ministros, señoras ministras, nuevos abogados, nuevas abogadas, por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término desde esta Corte Suprema. Muy buenos días a todos.